¿Qué tal, amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera, contento, feliz de estar una vez más con ustedes aquí en nuestra plataforma que con mucho agradecimiento a esta planta televisiva que nos crea esa plataforma, de poder expresarnos libremente, de poder expresar nuestros puntos de vista de manera responsable, de manera independiente, sobre todo que podamos conectarnos con nuestra comunidad y hablar de las cosas que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestros vecindarios, que tienen que ver con lo bueno y lo malo que nos pasa como pueblo, como vecindario, como comunidad. Qué bueno que podemos estar con Punto de Vista. Y como siempre, recordarle a ustedes que este programa está en todas y cada una de las compañías de cable aquí en la ciudad de Nueva York. En Spectrum, canal 34. Hoy, jueves a las 8 de la noche en vivo, como ustedes nos están viendo. En RCN, canal 82, Verizon Files, canal 33. A través del internet, desde cualquier parte del mundo, de cualquier rincón del planeta Tierra, solamente mnn.org y hacen clic en el canal 1 de MNN. Sin embargo, los domingos a las 8 de la noche, usted también va a disfrutar a Punto de Vista, pero por diferentes canales. El domingo a las 8 de la mañana, en Spectrum, canal 67, RCN, canal 85, Verizon Files, canal 36, y en el internet, igualmente, mnn.org, haciendo clic en el canal 4. Los jueves en el canal 1 en el internet y los domingos a las 8 de la mañana en el canal 4. Así que no hay razón para perderse a Punto de Vista. Y como si todo eso fuera poco y no lo pudo ver ninguno de los 2 días, entonces busca en YouTube Punto de Vista con Carlos Cabrera y ahí también va a poder disfrutar nuestros programas a todo lo ancho y largo de las últimas semanas y meses y hasta años que hemos realizado. Ahí están guardaditos. Así que, como siempre, están todos invitados, están los micrófonos abiertos para que hablemos de lo que estamos hablando en este día y de lo que también a usted le importa como comunidad y cree que es importante para todos nosotros saber. Use esos micrófonos y llame, porque así es que podemos hacer patria, así es que podemos hacer nuestras comunidades grandes, preocupándonos y mirando qué está pasando en nuestro alrededor. Usted ve algo, diga algo. Usted ve algo que no les resulte en la sociedad, diga algo, porque así es que vienen y se producen los cambios. Mis amigos, yo quiero hablar hoy y quiero hablar de nuestro primer invitado, que ya está aquí con nosotros. Es el licenciado Bolívar Veras. Y de lo que vamos a hablar con Bolívar Veras, creo que deben poner mucha atención porque es muy importante para la gente que quiere crecer académicamente. Él es el presidente del Comité de Educación Superior del Exterior y además coordinador de los diplomados que se llevan a cabo aquí en la ciudad de Nueva York, en coordinación en esta oportunidad con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, licenciado Bolívar Veras, aquí a Punto de Vista. Qué Bien, bueno tenerle. Gracias, es un placer, Cabrera, estar aquí compartiendo con esta gran audiencia. Es un placer. Qué bueno, qué bueno. Y vamos de una vez a hablar y entender mejor, para que nuestros televidentes sepan, qué es cómo nace el Comité de Educación Superior del Exterior. Bueno, nosotros
como Comité de Educación Superior del Exterior, nace con la finalidad de seguir multiplicando la educación, de ver cómo nosotros llevamos el mensaje que tanto necesita esta comunidad, que es educarnos. De tal manera, concatenadamente con una universidad que ya teníamos un año trabajando con ella, habíamos realizado varios diplomados acerca de lo que es la ciencia política, lo que es los asuntos internacionales, en fin, lo que es la diplomacia. Hoy, en vista de esos logros que hemos venido obteniendo, arribamos a un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la UAS, entendiendo que es la universidad es lo que tenemos como reliquia a nivel de educación, la universidad del más viejo mundo, que es la UAS. De tal manera que hoy, aquí, el 19 de octubre, iniciamos ese gran diplomado que está relacionado con la política exterior y las relaciones internacionales. En otras palabras, los diplomados que ustedes hacen son avalados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quiere decir que cualquier que use estos diplomados, me gustaría eso, que tú le explicaras un poquito más a la gente en qué consisten los diplomados, en qué consisten las clases que están llevando a cabo para estos diplomados. Que en esta oportunidad, acaba de decir, ¿verdad?, que va a ser sobre política exterior y relaciones internacionales. Sí. La política exterior no es más lo que se basa en lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también hacemos mucha énfasis en lo que es la diplomacia, lo que tiene que ver con la ONU, la OEA, los consulados, cuál es el funcionamiento de un consulado, porque muchas veces sabemos que existen, pero ¿de qué forma? ¿Cuál es su parte operativa? Entonces, ahí vamos a aprender el mecanismo. De tal manera que, aparte de lo que solamente a veces se piensa, no, porque tú eres político y tú vas a hacer un diplomado de política. No, usted va a adquirir una serie de conocimientos generales, lo que es el diario vivir, lo que es los Estados Unidos con el mundo, con China, con Rusia, en fin. O sea, que es bastante amplio este diplomado. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando las personas van y participan en este diplomado o toman las inscripciones en este diplomado, la certificación viene de la Universidad Autónoma. Sí, la universidad le pide un diploma. Esas clases que usted ha tomado donde ya se le entrega ese diploma, la universidad lo va a acreditar y le da sus créditos, de tal manera que eso le va a servir de plataforma para que en el futuro ese estudiante pueda adquirir una licenciatura. O sea, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ahora mismo tiene como prioridad el crecimiento, que no solamente se está basando en un diplomado, sino llegar más allá y extenderse en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Bolívar, ¿y cuáles son los requisitos para inscribirse en estas clases de diplomado? Bueno, específicamente se exige que tenga la high school, que sea bachiller, porque esa es la base primordial y le puede servir para entonces luego encaminarse para adquirir la licenciatura. Entonces sería un bachiller en la República Dominicana o un bachiller allá o aquí. Aquí, dual. Dual. Sí, o sea, que ya haya terminado la high school. Pero lo más importante es que la gran cantidad de estudiantes que hemos tenido, prácticamente 60 o 70% son profesionales, médicos, incluso maestros, ingenieros, que aún ejerciendo sus profesiones aquí, pero ellos también hacen nuestro diplomado para actualizarse. Y otros que ya tienen un largo tiempo, que dejaron las escuelas, entonces vienen a enriquecerse ahora en este momento con estos conocimientos. Sí. Y me decía que el contenido de este diplomado en esta oportunidad
que está hablando sobre política exterior y relaciones internacionales, que tiene que ver mucho con la diplomacia, en los tópicos de el contenido de esa diplomacia, tal como me decía, ¿verdad? Sí. Si puedes repetirme nuevamente, diplomacia, Sí. otro contenido que hay. Sí, mira, nosotros siempre basamos en un contenido general, pero sí hay dentro de eso unos específicos, Sí. que es la parte de la diplomacia en sí, la parte de las relaciones internacionales, la parte de la política exterior, de tal manera que es bien abarcador y le permite tener esos grandes conocimientos, porque hoy en día hay una renovación. Hoy en día el individuo tiene que actualizarse. Entonces eso nos permite adquirir esos conocimientos, pero no obstante, lo primordial en ese sentido es la calidad docente. La universidad está haciendo mucho énfasis en lo que son los maestros. Son profesores de grandes maestrías a nivel del mundo, como el embajador Carlos Michelén, que es uno de nuestros profesores, el profesor Efren Vallenilla con 7 idiomas, y así sucesivamente el profesor Juan José Martínez, que es el enlace actualmente de la universidad y los diplomados aquí en el exterior. Es decir, que la universidad está haciendo mucho énfasis en lo que es la parte docente. ¿Y cuándo es el inicio de las clases de este diplomado? Bueno, nosotros tenemos ya pautado para el próximo 19 de octubre. Las clases serán los viernes de 5 a 9 de la noche y los sábados de 1 de la tarde a 5. De tal manera que este diplomado va a durar 2 meses. Ahí tenemos la información, sí, excelente. La pantalla. Va a durar 2 meses y termina el 9 de diciembre con la graduación. Ok, qué importante, ¿verdad? Así que la gente tiene que aprovechar y saber de que para el 19 ya va a empezar. Sí, en 2 ¿Cuál semanas. Es el límite para registrarse? Bueno, la fecha límite de registración. Todavía tenemos la fecha abierta porque ese es un proceso, ¿verdad? Pero tan pronto terminemos, ya ahí pararíamos las inscripciones, o sea, el cupo, porque Sí. es limitado. Hoy nosotros tenemos la planta física de la escuela George Washington. Ahí se van a impartir Sí, las clases del diplomado. Estamos haciendo las inscripciones y también vamos a impartir la clase. Eso está en el 549 de Ardmore Avenue, aquí en Manhattan. De tal manera que es importante que usted se empodere de este recurso que se le está brindando ahora mismo, porque la UAS es una de las mejores universidades que tenemos a nivel del mundo y brindarnos esta oportunidad sería sumamente importante. Yo creo, ¿verdad?, que debemos tomar ventaja de esto, recordar que si a alguien le interesa, no solamente que usted, no solamente que sea bachiller, sino que también si usted es profesional y quiere prepararse y quiere tomar estos créditos que van a ser avalados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta el día 19 va a empezar, y que las inscripciones, tal como pusimos ahí en el volante, están abiertas, pueden ser en la escuela George Washington, tal como decía Bolívar, ¿verdad?, que va a ser de viernes y sábado, de 5 de la tarde, ¿verdad?, a 9. Sí, sí. De 5 a 9 y los sábados de 1 a 5. Así que si a ustedes les interesa, yo creo que yo sugiero inclusive, ahí tenemos toda la información y el campo educacional que va a ser en la George Washington, que está ubicado en el 549 de Audubon Avenue, aquí en Manhattan, en la esquina 191. Yo creo que esta es una buena oportunidad para la gran cantidad, y esa es mi opinión, mi punto de vista, ¿verdad? Una de las cosas que la gente más se queja, una de las cosas que la gente más le llama la atención, la gran cantidad de vicecónsules, auxiliares. Antes le llamaban vicecónsules a todo, y como ya eso llamaba la atención, tantos vicecónsules en la República Dominicana, le llaman asistente, consular, todo eso tiene que ver con la diplomacia. Yo creo que el gobierno debiera gastarse un dinerito en inscribir a sus trabajadores del exterior que trabajan con
Relaciones Exteriores, que es de donde dependen los consulados y las embajadas, para preparar a la gente un poquito. Yo creo que sería beneficioso para ellos mismos, beneficioso para el país y sobre todo nos vemos bien, porque mucha gente que yo conozco no tiene ni un ápice de diplomacia y está trabajando y está ganando en dólares dinero del pueblo dominicano para ocupar esos puestos que se buscan a través de la política y allá ellos. A mí no me interesa eso, pero yo creo que si va a trabajar y comer de lo que tiene que ver con diplomacia, aquí tiene tremenda oportunidad, que se inscriban para que se preparen y de verdad digan, yo trabajo en la ONU, por la razón que sea, pero yo hice por lo menos un diplomacio, un diplomado en diplomacia y en relaciones exteriores. Yo trabajo lo que sea, como me llamen en el consulado general de la República Dominicana, pues déjame coger ahora un diplomado en relaciones exteriores avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América, la primera universidad en este continente. Y yo creo que éxito en su trabajo, y yo creo que, y no lo estoy haciendo con crítica, lo estoy haciendo como una apertura. Yo conozco muchos, y amigos míos inclusive, que tienen sueldos ahí como asistentes consulares, como vicecónsules, y no tienen preparación para hablar asuntos internacionales. Un consulado en cualquier parte del mundo son quienes, los representantes comerciales de los países, los que venden y promueven los países, los que se preocupan por los aranceles que reciben los países con los impuestos y las importaciones y exportaciones. Entonces debemos estar preparados para defender con orgullo y con dignidad a nuestros países, del país que sea. Y en esta oportunidad, esta gente le están ofreciendo este diplomado. Sí, nosotros queremos reforzar su idea y entendiendo que es una necesidad prepararse. Este diplomado abarca también la parte práctica. Nosotros viajamos a la ONU, viajamos a las misiones, a los consulados y por último vamos a Washington y le damos un tour por la OEA. Esta vez nos reunimos con el secretario general en el Congreso. Se conoce ya cuál es el mecanismo del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué función hace la misión dominicana en Washington? Es decir, que nosotros tratamos de que el estudiante pueda conocer esas partes importantes del diario vivir, donde también podemos hacer énfasis en eso que usted manifiesta últimamente. Es una necesidad que las personas que vayan a ocupar posiciones en el Estado, en la parte diplomática, tengan los conocimientos básicos de cómo se manejan esas instituciones, porque así podrían hacer un mejor servicio a la comunidad y así podrían ayudar de que el dinero sea mejor invertido, de tal manera que esta es la mejor oportunidad que se le está brindando para que hoy se hagan de este diplomado, o sea, que se empoderen y que la Universidad Autónoma de Santo Domingo pueda seguir brindándole ese servicio que tanto necesita esta comunidad. Y como, ¿verdad? Y como hay que pensar en todo, mucha de la gente que está politiqueando aquí, ¿verdad? En la ciudad de Nueva York y están en el exterior. Yo estoy con el PRD, yo estoy con el PRM, y si el PRD gana y el PRM gana, y yo quiero que me pongan de vicecónsul, porque todo el mundo quiere lo mismo, pues empieza a prepararse desde ya. Eso es cierto. Empieza a preparar. Su aspiración es ser vicecónsul, o que el partido suyo lo enganche en caso de que gane, empiece desde ya a prepararse, porque la preparación lo hace grande a usted, pero también hace grande el trabajo que usted vaya a hacer en caso que lo designen en esos puestos. Yo creo que si a usted le interesa eso y parte de sus metas es esa, empiece desde ya, que sabrá Dios que con la politiquería nuestra y la partidocracia nuestra, sabrá Dios quién se engancha en las próximas elecciones. Así que muchas gracias, Bolívar Veras, por estar aquí con nosotros. Bien. El placer presidente, es nuestro. ¿verdad?, del Comité de Educación Superior del Exterior y además coordinador de los diplomados de la UAS. Sí, bien, gracias a ustedes por permitirnos llegar a cada hogar
no solamente dominicanos, sino internacionalmente. Sí. Ahora vamos a pasar, después de esta conversación muy importante, y creo que deben tomar beneficio de esto, a los que les interesa, también es bueno saber qué está pasando con nosotros. Esta semana, ¿verdad? Esta semana ya nos estamos preparando casi para un fin de semana largo, que a mucha gente no le gusta el nombre del fin de semana, pero es el día de Colón, el Columbus Day, pero también se habla, ¿verdad? En nuestros países dice del encuentro de dos razas, también le llamaban hasta de que muy jóvenes cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? El día de la raza, ya no decían el día de descubrimiento, día de la raza, para la razón que sea, ¿verdad? Pero también producto de las libertades y cosas que hubo en nuestros países, este mes lo declaran mes de la herencia hispana. Y por eso vamos a poner un video que nos da una orientación acerca de por qué se celebra la hispanidad aquí en los Estados Unidos. Este 15 de septiembre empieza la herencia hispana en Estados Unidos. A propósito de esto, hablaremos sobre algunas independencias de Latinoamérica que se celebran este mes. Pues casualmente, muchas de ellas comenzaron un 15 de septiembre. ¿Lo sabías? Por supuesto que no. El festejo de estas fechas fue una de las razones para que se originara el mes de la herencia hispana. Durante este mes, los latinos nos volvemos trendy y ser libre y soberano también lo es. Espero haber puesto suficiente atención en clase de historia para no fallarles y aburrirlos. Pero para dar contexto a todas, empecemos con la independencia de México, pues esta nos ayudará a entender mejor las otras. Se celebró la declaración o el famoso grito en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Pero no fue hasta el 27 de septiembre de 1821 cuando por fin se firmó la Declaración de Independencia, más de 10 años después, que dio lugar a varias temporadas. Pero digamos que la primera empezó desde antes. En ese entonces el pueblo mexicano era el virreinato de la Nueva España. Sin embargo, sufría mucha desigualdad, discriminación y semiesclavitud. La gente tenía distintos derechos y privilegios. Dependiendo quién eras, podías acceder a más cosas. Los españoles vivían como reyes, mientras los nacidos en México, es decir, los criollos, tenían un poquito menos derechos que los españoles. Después venían los mestizos, mezcla entre españoles e indígenas. Ellos ya estaban un poquito más fregados. Y dejando por último a los indígenas, negros y otras castas que trajeron para trabajar aquí en la Nueva España. Estas desigualdades y enojos se fueron acumulando por más de 300 años. Hasta que a principios del siglo XIX, algunos pensadores y personas influyentes sin poder por parte de la corona española comenzaron a reunirse e informarse sobre todo lo que estaba pasando en el mundo, pues para ese entonces países como Estados Unidos y Francia ya habían logrado la liberación de sus respectivas coronas. Influenciados por esto y contando con la distracción de España porque en ese entonces estaba siendo invadida por Francia, dijeron: ahora es cuando. Quienes comenzaron con todo este alboroto fueron los conspiradores Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, entre algunos otros. Esos que están en los billetitos. Se organizaron y en 1810, a gritos y campanazos, decidieron que la Nueva España tenía que ser libre. Pero este fue solo el principio, pues hubo muchas batallas. Muchos sufrieron y murieron en el camino, pero para 1821 la corona española dio su brazo a torcer y México se declaró libre y soberano. Por otro lado tenemos la independencia de Centroamérica, pues esta estuvo conformada por los ahora países Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Si bien son lugares con cultura e historia diferente, la corona española los había agrupado en una sola región que se llamaba el Virreinato de Guatemala. Pero gracias a los antecedentes de otras independencias y lo que les expliqué de cómo vivían las colonias de la corona española, esta región unió fuerzas y el 15 de septiembre de 1821 lograron la liberación de la corona española. Pero a diferencia de la de México u otras, esta fue hecha de forma pacífica. No les gustaba tanto el chisme, además para ese entonces al gobierno español le llovía duro y tupido y además no contaban con el poder político y militar que tenían antes.
En Centroamérica comenzaron uniéndose a México y al entonces Reino de Iturbide, pero después recapacitaron y dijeron, a ver, ¿tanto para esto? Así que mejor decidieron separarse y formar sus propios países. Panamá fue uno de los últimos países en independizarse, lo hicieron de una forma pacífica y sin violencia. Comenzó el 10 de noviembre de 1821 y para el 28 de noviembre de ese mismo año ya la declaración de independencia era definitiva. Por último y no menos importante tenemos la independencia de Chile, la cual sucedió el 18 de septiembre de 1810, 3 días después de la de México. Creo que septiembre no fue el mes de España, pero a ellos les tomó muchas temporadas lograr la libertad. Se pudieron consolidar hasta el 12 de febrero de 1818, conservando el nombre que ya tenían dado, pues el origen viene de la palabra inca Xilli, que significa el lugar más alejado del mundo. Y pues sí, literalmente está en la punta del fin del mundo. Bien, pues esto fue todo por hoy en esta lección de historia de TV Stop de Independencias Latinas de septiembre. Y así nuestro especial para el mes de la herencia hispana. Y de paso les recordamos a los gringos que los latinos pasamos por mucho, pisamos fuerte y bailamos con el mejor sabor. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nosotros estamos orientando y sabiendo qué son las festividades que llevamos a cabo en esta gran nación. Sobre todo que somos nosotros, de todos esos rincones, con los diferentes sabores y colores y culturas, lo que formamos este gran arco iris que forma la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Por eso Nueva York es como es, por eso Nueva York atrapa el amor de todo el mundo. La gente viene y quiere volver, los turistas vienen y quieren volver, porque Nueva York es como es. Y sobre todo cuando sabemos qué está pasando, porque esta festividad de la herencia hispana no es solamente Colón. Colón es lo que menos importa en este caso. Es más nuestras naciones, tal como ese muchacho con mucho atino explica de eso, de las libertades, cómo se han producido nuestras independencias en cada uno de nuestros países, los aportes que hemos hecho a este país de cada rincón, desde lo último de América del Sur, pero también en Centroamérica y en Norteamérica con los mexicanos. Hemos hecho grande esta nación y entre todos hemos hecho lo que son los Estados Unidos de América. Que todo aquel que no sea aborigen, todo aquel que no sea parte de los pueblos originarios de esta tierra, llegamos. Y llegamos con el mismo interés, llegamos con el mismo objetivo, llegamos con vivir el sueño americano. O sea, es que un grupito se ha adueñado de lo que es esta parte de Norteamérica, los Estados Unidos. Pero todo aquel que no sea parte de los originarios, que están ¿dónde? En reservas, aquí en los Estados Unidos. Todo aquel que no esté en las reservas, todo aquel que no esté en reservaciones de los pueblos originarios, llegó. Y llegó como extranjero, llegó de Europa, llegaron de Asia, llegaron de la misma América del Sur. Los que llegaron de menos lejos fuimos nosotros, los latinoamericanos, porque llegamos del mismo territorio. Usted sabe que desde Argentina podemos llegar aquí en un vehículo. Desde Argentina podemos llegar hasta Alaska en un vehículo, porque esto es un continente. O sea, lo que llegamos de menos lejos fuimos nosotros. Y qué pena que el poder económico, el poder racial, el poder de relevancia ha hecho que un grupito sea el que se apoderó de todo. Y nos llaman extranjeros, y nos botan de aquí, y nos deportan, y nos discriminan y todo. Pero todos vinimos y llegamos por la misma razón. Y qué bueno que podemos usar este mes para resaltar la herencia hispana, que hemos hecho grande esta gran nación. Y cuando usted viene a ver, inclusive, la herencia hispana está tan
y tan enraigada en este país que cuando a mí me ha tocado por meses ir a trabajar en Houston, en California, y creo que usted ve por allá los nombres, San José, Santa Mónica, y la calle fulano de tal, fulano, nombres hispanos todos, porque eso es lo que eran parte de lo que somos nosotros como comunidad hispana. Pero el colonialismo y todo es así. Así que vamos a usar este mes de la herencia hispana para enorgullecernos y ser felices y reconociendo y recordando nuestros aportes a este continente, a esta nación. Así que vamos a pasar a otro tópico. Y qué bueno que poder contar con la inteligencia, con la sapiencia, con las recomendaciones de nuestra doctora Ibercy Ulerio, que cada mes, el primer programa de cada mes, ¿verdad?, está aquí para hablar de un tema muy importante, temas que tienen que ver con nosotros, tienen que tener cuidado nosotros todos. Doctora, bienvenida una vez más a Punto de Vista. Qué bueno tenerle. Gracias, Carlos, y a nuestros televidentes que como siempre me brindan un poco de su tiempo estos primeros jueves de cada mes. Qué bueno, ¿verdad? Y estamos hablando hoy de la malaria. La malaria, ¿verdad?, es un tema que se habla mucho, es un tema hasta que gente recuerdan con mucha tristeza, problema, crisis de malaria que le ha pasado en muchos países, que ha pasado en muchos lugares del mundo. Y qué bueno que podemos nosotros con usted educarnos y saber, ¿verdad?, qué es la malaria, a qué le llaman la malaria. Definitivamente, y este tema sobre todo entiendo que es de gran importancia para los dominicanos en este momento porque hasta el día de ayer se estableció en nuestro país que habían 8 casos certificados de malaria. Se ha determinado que hay 78 casos probables de que haya más casos en el país, pero certificados hay 8. Por eso quería el día de hoy hablar un poco sobre esto, porque se habla mucho de dengue en nuestro país, se habla mucho de difteria, de tosferina, de otras enfermedades, pero de malaria a veces no hablamos con tanta frecuencia, a pesar de que sí se manifiesta. Como tú mencionabas, ¿qué es la malaria? Pues sencillamente y lamentablemente es una infección por un parásito del género Plasmodium que tiene varias variantes. Las que afectan al ser humano con mayor regularidad son la Plasmodium falciparum y la Plasmodium vivax, que son las que producen la mayor cantidad de sintomatología hoy en día. Wow. Doctora, ¿y cuál es la epidemiología de la malaria? Pues según la Organización Mundial de la Salud se ha establecido que al año aproximadamente de 300 a 500 millones de personas son infectadas por malaria. O sea, oigan la cantidad, realmente es una enfermedad a la cual hay que prestarle atención y que lamentablemente no ha podido ser erradicada por factores que voy a mencionar más adelante. Este grupo de personas que han sido infectadas se distribuyen aproximadamente en 100 países alrededor del mundo que tienen todos un común denominador. Son países en vías de desarrollo y países con una baja tasa de sanidad, en donde por sistemas gubernamentales ineficientes no se ha logrado erradicar la enfermedad y se ha convertido en una endemia. De este grupo de personas que se infectan, aproximadamente un 30 millones, de los turistas que visitan estos lugares, de entre 15,000 a 30,000 estos turistas que van de visita se infectan. Es decir, que es una enfermedad que hasta afecta al turismo de una ciudad, de una zona, porque donde yo como turista quiera ir a visitar y sepa que hay una enfermedad que con recurrencia se mantiene en el área, pues yo quizás voy a pensar un poquito si voy a ir, si no voy a ir. Definitivamente esto genera al año una cantidad de muertes enorme, las cuales se han tasado de 1.7 a 2.7 millones de personas. Wow. Es bien grave. Estamos hablando que es algo bien grave, porque Bien estamos severo. hablando de 300 a 500 millones de personas. Millones de personas. Que sean afectados anualmente, ¿verdad? Exactamente. De la malaria. Incluyendo África, porque a veces hablamos de malaria y la gente piensa solo en África o piensa en Latinoamérica. También en Asia se ha determinado que hay un porcentaje elevadísimo de malaria porque hay algunas variantes del género Plasmodium que han creado resistencia al tratamiento.
Sí, porque verá, cuando estamos hablando de esta cantidad y sobre todo lo que usted estaba diciendo, que a veces nos vamos, me gusta ir a tal sitio Así es. y no sabemos qué es lo que hay. Y sabe las personas es. que han sido afectadas, los turistas que han sido afectados. Así es. A mí me ha pasado, inclusive mi esposa y yo teníamos unas vacaciones ya compradas, el hotel, y sin embargo, el mismo aerolínea nos llamó y nos dijo, mira, hay un problema de salud en ese país donde ustedes van y tienen derecho o guardar el dinero, pero no queremos que lleguen. Y el hotel nos devolvió el dinero y la aerolínea nos devolvió el dinero. Dijo, no es bueno, las autoridades de salud están recomendando que mejor no vengan los turistas y sabemos que usted pagó su hotel, pagó la aerolínea y nos reembolsaron el más mínimo centavo porque había una situación de esta. Y muchas veces no sabemos de esas situaciones. Así y es. muchas veces no sabemos de estos números donde se están produciendo como 500 millones de personas Exactamente. afectados de malaria, ni siquiera estamos donde vamos. Y son algo que te puede producir de más de 2 millones de personas que se mueren. O 2 puntos, algo así, que dijo usted, Sí, ¿verdad? de 1.5 a 2.7 millones de personas mueren al año. Que por la mueren al malaria. año por la malaria. Y a veces ni siquiera las autoridades, para eso mismo, para ocultar cosas, nos dicen de que murió la persona y sucede que entonces lo que quedamos en la trampa somos nosotros. Así es. Es mejor estar alerta y estar mirando. Qué bueno que siempre traemos, y la doctora, yo le agradezco una vez más a usted, ¿verdad? Que usted me trae temas que tienen que ver con lo que está viviendo la gente. Claro que sí, porque me interesa muchísimo, como les mencioné desde el primer día que empecé a colaborar con ustedes, el mantenernos informados hace la diferencia y compartir el conocimiento es lo que nos mantiene a todos unidos de una manera u otra. Tenemos la oportunidad a través de los medios de comunicación de informar a los televidentes de los recursos que existen, de cómo son las cosas en otros países, si deben de cuidarse, cómo deben de hacerlo, y si se encuentran viviendo en una zona o en un lugar donde se ha producido una infección, existe establecida una endemia de diferentes tipos de enfermedades de las que hemos hablado, pues cómo tratarlas, cómo sobrellevarlas y qué indicaciones llevar a cabo de forma adecuada. Y doctora, ¿y cómo se transmite la malaria? Ya sabemos, ¿verdad?, que afecta a mucha gente. Ahora vamos a ver Muchísima. cómo se transmite la malaria. Y justamente ahí está la razón por la cual es tan común y es tan grande su prevalencia a nivel mundial. Se transmite nada más y nada menos que a través de un mosquito del género Anopheles, al igual que otras enfermedades parecidas a la malaria, en donde el mosquito, oigan bien, cuando el mosquito se encuentra infectado con el parásito y inocula las pequeñas larvitas dentro del cuerpo de las personas, inocula de 10 a 100. Wow. Y en 30 minutos se encuentran ya en el hígado del ser humano, que es donde empieza a formarse la replicación, la aumentación en cantidad del parásito y de ahí la distribución por el torrente sanguíneo a otros órganos, afectándose muchísimo no solamente el hígado sino el vaso, porque el parásito se desarrolla nada más y nada menos que dentro de nuestros glóbulos rojos. Les cambia la forma, lo cual hace que se produzcan incluso taponamientos dentro de los capilares por los cambios que tienen estos glóbulos. Es decir, que en gran parte la razón por la cual es tan prevalente es porque con una picadura de mosquito se puede transmitir. Wow. ¿Y hay diferente clasificación de malaria? Claro que sí, se clasifican dependiendo de la sintomatología que la misma tenga, en malaria aguda, malaria crónica y malaria severa. La malaria aguda se caracteriza porque es una fiebre súbita, es decir, de repente la persona empieza con una fiebre que sube alta y luego baja, sube alta y luego baja, durante varios días con un dolor de cabeza muy intenso, se agregan náuseas y se agregan vómitos. Ya la malaria crónica cursa con otras complicaciones dependiendo del órgano afectado, en este caso, como mencioné, el hígado, donde primero llegan estas larvas, y el vaso, porque se produce una acumulación excesiva de glóbulos rojos deformados e infectados con el parásito. Pero después de aquí puede continuar a otros órganos, que ya cuando se produce la malaria pues severa o complicada, donde puede afectar el cerebro y puede afectar los riñones, produciéndose un fallo general en el organismo, por lo cual las personas pueden llegar a tener coma y hasta la muerte. Wow.
Así es. Doctora, ¿y cuál es el diagnóstico diferencial de la malaria? Bueno, enfermedades febriles en sentido general, es decir, una persona que tenga malaria y tenga una fiebre donde quizás no pueda explicarle al personal médico cuál es el curso de la fiebre, cuál ha sido la intensidad porque no la ha medido, si es una fiebre que sube, que baja, una fiebre que se detiene o que se ha mantenido sostenida, se puede pensar que es dengue, se puede pensar que es la misma difteria, se puede pensar que es otro tipo de enfermedad febril, porque es su mayor característica. La fiebre con escalofríos es lo que caracteriza la malaria. Doctora, ¿y cómo se diagnostica la malaria? Pues la malaria se diagnostica inicialmente, pues como siempre les menciono y sonaré como un disco rayado, pero es la realidad. Sí. Un buen historial clínico. Es decir, llegado del médico, ya entendiendo un poco lo que se ha vivido, explicándole desde tal fecha tengo mi fiebre, ha cursado de tal manera, el profesional, claro está, es quien debe de guiar la conversación y el cuestionario, pero es la primera base del diagnóstico. Se coayuda este diagnóstico con exámenes de laboratorio, donde se va a determinar la presencia de diferentes etapas del parásito dentro del cuerpo humano. Hay tinturas de Giemsa, que es un tipo de tintura específica que diagnostica una etapa del parásito. También hay otras técnicas de inmunoensayo, como la PCR, que también ahí la ELISA, donde se determina de forma más específica y sensible que la persona tiene presencia del parásito en su sangre. Doctora, ¿verdad? A mí me gusta, ¿verdad?, saber el diagnóstico, saberlo todo, pero no dejarle a la gente con la preocupación sola. Es bueno saber cuál es el tratamiento de la malaria. Claro que sí, pues obviamente de forma sintomatológica se trata la fiebre y el malestar general, pero de forma específica para el parásito se utiliza la cloroquina y la primaquina. La situación que existe actualmente es que el Plasmodium falciparum, que es al que se le adjudica más del 50% de las infecciones a nivel mundial, lo cual es bastante. Estamos hablando que si hay de 300 a 500 personas infectadas por año, de 150 a 250 millones de personas son resistentes al Plasmodium, a la cloroquina, porque el parásito Plasmodium falciparum es resistente a ellas. Entonces, en este caso se puede utilizar la primaquina, que suele ser muy aceptada en la mayoría de las personas, pero también, como te acabo de mencionar, se trata de forma sintomatológica lo que la persona trate. Entonces, si estamos hablando, ¿verdad?, de 300 a 500 millones de personas, y pone a uno chivo para ver. Claro oye, que sí, preocupa un poco. Esto preocupa. Sin embargo, es bueno preguntar, ¿se puede prevenir la malaria? Definitivamente, y podemos prevenirla desde nuestros hogares. Obviamente, nuestros gobiernos deben tener buenos sistemas de salud donde ellos tengan campañas de concientización, donde tengan un personal médico completamente capacitado y con todos los recursos necesarios para tratar casos repentinos de malaria para que éstas no se propaguen, pero podemos empezar desde la casa utilizando repelentes. Hay áreas donde se conocen países, sobre todo en África, donde se sabe que siempre hay brotes constantes de malaria, por eso se determina que es endémica en esas zonas. En esos lugares se recomienda utilizar hasta mosquiteros, y hay mosquiteros que tienen algún tipo de sustancia que permite que si el mosquito va a entrar en contacto con el mosquito muere inmediatamente. Es decir, o si entra por dentro del mosquitero y toca en contacto con él, también muera. De forma general así lo hacemos. Hay una vacuna que se encuentra ahora mismo siendo evaluada y bajo ensayos clínicos en África, donde se ha utilizado en aproximadamente 7 a 8 países por varios años, que es la llamada RTS. No es una vacuna oficial que se encuentre al público disponible, pero se ha determinado que en las zonas donde se ha utilizado ha tenido gran efectividad, específicamente para el género Plasmodium falciparum y el Vivax, porque son los que más infecciones producen de forma aislada y en conjunto. Hay personas incluso, que esto no lo mencioné ahorita, no solo se infectan por un parásito, sino por dos. Hay personas que cursan con reinfecciones durante su vida de malaria, de mosquitos distintos y con cepas distintas del género Plasmodium. Estas personas pueden también producir algún tipo de inmunidad que puede ser parcial. Incluso cuando una madre antes de gestar ha tenido contacto con este tipo de parásito, genera los anticuerpos y puede transmitirle esto a su hijo, y cuando ella esté en contacto de nuevo con el mismo, si va a ser reinfectada, tener una menor severidad de los signos y síntomas. Doctora, ¿y
¿Qué comportamiento tiene la malaria en Estados Unidos producto de que la gente se traslada de un lugar a otro? ¿De qué manera Pues realmente impacta aquí en Estados Unidos? Realmente aquí la incidencia de la malaria es menor en comparación con estos otros países que te acabo de mencionar. Primero por las políticas de salud. Aquí hay mucha información. Cuando una persona va a viajar, por ejemplo, a África, hay un grupo de cosas que tiene que hacer, vacunas que se tiene que poner, reglas que debe de seguir. Y aquí existe un mayor seguimiento a nivel gubernamental, porque al país justamente no le interesa tener que invertir tanto en curar la enfermedad, más bien prefiere invertir en tener que prevenirla y hacer a la gente consciente, porque al fin y al cabo nadie quiere enfermarse. Es decir, si todos sabemos que podemos entrar en contacto en una zona con algún tipo de parásito, bacteria, virus u hongo que nos pueda afectar, vamos a seguir las recomendaciones que nos sean dadas en el momento indicado. Es decir, que aquí realmente es bien baja. Y las personas que se encuentran infectadas, obviamente, en su mayoría es porque tienen contacto en un país fuera de este. Por eso le pregunta, ¿verdad? En los viajes se le pregunta a la gente, Así usted es. fue a tal sitio, usted fue Así dónde es. fue, usted fue a una finca. Así es. Sí. Doctora, como siempre, agradecido de que usted esté con nosotros, de que nos traiga tanta información, que es prudente estar alerta de ella. Definitivamente. Porque así podemos evitar problemas para nuestra familia, para nosotros mismos, para nuestra comunidad. Claro que Muchas sí. gracias y será pues hasta la próxima mes cuando estaremos nuevamente con otro de los importantísimos temas que usted nos trae. Gracias a ustedes, Carlos, aquí por darme la oportunidad, a nuestros televidentes, por siempre mantenerse fieles a nuestro espacio. Qué bueno. Muchas gracias a la doctora Ibercy Ulerio. Vamos nosotros a una pausa y luego continuamos con la promo. Punto de vista is very important for me to communicate, to empower, to get knowledge, practicing independent journalism, communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, estación de cable de acceso público de Manhattan. Amigos televidentes, la continuidad de nuestro espacio. Me gustaría hablar acerca de eso, de lo que hemos dicho anteriormente, de estar alerta, ¿verdad? Como dice el anuncio del sistema de transporte de este país, de los trenes y autobuses, ¿verdad? Si ve algo, di algo. Pero no solamente debemos aplicar este concepto de que si vemos algo tenemos que decir algo. También debemos de aplicarlo a nuestras sociedades. Si usted ve que nuestra sociedad está cuesta abajo, si usted ve lo que usted está respirando como sociedad, ve que va cuesta abajo, es tiempo de decir algo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente aquí en Estados Unidos, tenemos prácticamente los países del mundo, la mayoría de los países del mundo. Y quiero hablar más, que es lo que tiene que ver más con nosotros, con Estados Unidos y también con América Latina, que son nuestros hermanos hispanoamericanos, sobre todo que viven aquí en Estados Unidos, pero también los países que tienen que ver con América Latina. ¿Qué es lo que nos está matando como sociedad? Nos está matando como sociedad la desidia. Nos está matando como sociedad el ser pasivo. Y el ser pasivo es peligroso, porque el no actuar es que nos trae consecuencias, nos trae resultados funestos como sociedad. Y quiero hablar de los dos ámbitos. El ámbito nuestro, latinoamericano, pero también en los Estados Unidos. Si usted se pone, porque hay mucha gente que no, yo no quiero ver las noticias, entonces a usted lo van a encontrar asando batata, porque no quiere ver las noticias, no tiene que saber lo que está pasando. Si usted empieza a ver las noticias de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación, de la prensa escrita,
y usted ve lo que está sucediendo en esta gran nación, usted dice, wow, ¿qué está pasando en este país como sociedad? Cuando usted ve el irrespeto a las instituciones, entonces es una voz de alerta para saber que nuestra sociedad está cuesta abajo. Y mire hoy, en el día de hoy, usted está mirando todo lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es una institución sagrada. Así como la Constitución es sagrada. Oiga, como dicen en la Constitución, la Carta Magna. La Carta Magna de cada país. ¿Y qué tiene que ver con eso? Y la Suprema Corte igual. Es el más alto tribunal de un país. Y en este caso, en los Estados Unidos, la Suprema Corte, cuando se elige a un candidato para la Suprema Corte, se elige, ¿sabe qué? De por vida. Fue electo juez de la Suprema Corte, será electo de por vida. Es un cargo bien responsable. Y usted se ha dado cuenta cómo la politiquería barata, la partidocracia corrupta y manipuladora de estos dos partidos en los Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y se hacen los mismos vicios unos y los otros. Y todos ustedes saben, entonces esa partidocracia y los vicios de esa partidocracia son los que están llevando cuesta abajo esta sociedad. Y sucede que usted y yo vivimos en esta sociedad. Y por estar pasivo con todos y cada una de las cosas que pasan en nuestros alrededores, por eso vamos a pagar las consecuencias de que esta sociedad vaya cuesta abajo. Tenemos el caso ahí de un candidato que en el día de hoy se le entregó ya el resultado del informe del FBI sobre su trayectoria. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Desde mi punto de vista, que bueno, yo le doy gracias a Dios que yo me liberé hace mucho, me liberé de los políticos, de aquí y de allá. Y me liberé también de los religiosos, porque los religiosos hacen asunto común con los políticos. Yo me liberé, yo soy cristiano, pero cristiano como el que más, y amo a Jesucristo, y amo al Dios que yo creo, y creo en eso, pero no soy libre de religión, porque religión mata, los religiosos matan por su religión, el cristiano muere por su Cristo. Los políticos son capaces de venderle el alma al diablo, y son capaces de destruir una nación. Cuando Obama era el presidente, la mayoría republicana dijeron, no importa que el derecho sea de él de poner un presidente en la Suprema Corte, hasta que él no se vaya, nosotros no vamos a permitir que se elija un nuevo juez de la Suprema Corte. Y así lo hicieron. Hasta que Obama no se vaya y vaya a nuevas elecciones, nosotros no vamos a hacer. Ahora en noviembre hay elecciones y hay que nombrar un nuevo juez, ¿verdad? Porque se retiró un juez y retirado manipuladamente por el sector conservador de la ultraderecha de este país. Entonces, el candidato que tiene le ha salido todos los palitos, todas las cosas ocultas de él. Y hay gente que comprueba, que dicen las cosas, pero la politiquería nos ha embriagado tanto que aun cuando estamos viendo el irrespeto a las mujeres, el irrespeto como sociedad, el irrespeto a las instituciones, el irrespeto a la integridad que debe tener un juez, y nos lo destruyan en la cara, y nos lo destruyan en la pantalla de los televisores. Mire, independientemente de lo que este juez haga hecho o haga dejado de hacer, para ser juez de la Suprema Corte se necesita un estándar de conducta. Y un juez que prácticamente se burló de los senadores
en el Congreso de los Estados Unidos, contestando de la manera que dio la gana, burlándose de cuando le preguntaban. Un juez que incluyó la politiquería en el nombramiento de él como juez. El hecho de que ahora mismo inclusive han salido no el FBI, no el Congreso, que es la responsabilidad de hacer ese trabajo. ¿Sabe qué? La prensa, el New York Times y otros, el Washington Post y otros periódicos haciendo investigaciones periodísticas serias y diciendo, pero mira quién es esta persona, mira esta persona lo que hizo en su juventud, mira donde tengo tantas pruebas para hacerlo. Entonces, y vemos como una sociedad dividida. No me importa, a mí no me importa lo que él haya hecho, a mí no me importa lo que le haya hecho a las mujeres, si hay tantas mujeres. Nosotros lo que queremos es que tenemos la mayoría y antes de que perdamos las elecciones, antes de que perdamos la mayoría en las próximas elecciones de noviembre, entonces queremos que acelerar y nombrar a quien sea en la Suprema Corte. Y qué mejor que buscar un tipo que tiene un historial feísimo, pero es joven. Y ellos dicen, si ponemos a ese va, así ha dicho el presidente de este país. Si nombramos a ese va a durar mínimo más de 40 años en la Suprema Corte. Y así es que lo queremos, para que ese vaya con nuestra agenda política. O sea, así no puede echar adelante una nación. ¿Y usted, cómo usted le explica eso a su hijo? Porque a su hijo le dicen en la escuela, en las clases sociales, que la Suprema Corte es el más alto tribunal de la nación. Que lo que la Suprema Corte decide ya, decidió y cambia en el aspecto de la ley, cambia para siempre y es un precedente. Ya no hay más otra cosa después de la Suprema Corte. ¿Y cómo usted le explica eso a su hijo? Por eso es, señores, que en las elecciones que vienen ahora, hay elecciones en noviembre, piense a ver qué usted va a hacer y no se queje y no esté lamentándose y buscando culpables luego de las elecciones en este noviembre donde se van a elegir gente y legisladores. Y debe ser tomado en cuenta lo que hacen, lo que le da la gana de las instituciones como son la Suprema Corte, como es el Congreso de los Estados Unidos, como es la Presidencia de los Estados Unidos, como es. Vaya y vea lo que está pasando en el ambiente, lo que estamos respirando como nación. Vaya y piense y hable con su familia y con sus amigos qué está pasando con la presidencia de este país. Amigos, le doy las gracias por estar con nosotros, muchas gracias y será pues hasta la próxima semana. MNN hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, coproductora. Hasta entonces.